Estamos considerando, como hemos hablado en la ocasión anterior, la dogmática, que es, repito, el estudio científico de la ley penal. Y me interesa en este momento conversar o exponer acerca de la sistemática que sigue el Código Penal argentino y concretamente cuál es la estructura que tiene el libro primero. Antes de entrar en materia concretamente, voy a hacer una referencia histórica. En la República Argentina nosotros nos dimos una constitución en 1853 y esa constitución dispone que el Congreso de la Nación dicte el Código Penal argentino. En realidad, el Código Penal, o el primer Código Penal argentino que se dictó conforme a esta disposición, es el Código de 1886. En el período transcurrido entre 1853, fecha de la sanción de la Constitución, y 1886, fecha de la sanción del primer Código argentino, hubo distintos proyectos para llegar en definitiva a la legislación nacional. De los más recordados está el proyecto Tejedor, cuyo autor presentó la parte general en 1865 y la parte especial en 1868. Ese proyecto Tejedor sufrió a su vez varias modificaciones hasta llegar a la sanción de 1886. Estos antecedentes históricos son importantes por lo que después voy a explicar. Desde 1886 a 1921, que es la fecha de la sanción del Código Penal que aún nos rige, hubo también distintos proyectos de reformas del Código Penal. Esos proyectos fueron importantes, entre ellos el de 1886, 87, el de 1906 y en definitiva el proyecto que presentó a la Cámara de Diputados, de la cual formaba parte, el doctor Rodolfo Moreno, hijo. Destaco la figura de Rodolfo Moreno, no solamente por el mérito de estos antecedentes históricos que estoy narrando, sino porque a su vez escribió una obra que se llama El Código Penal y sus antecedentes, que tiene 7 tomos, y va narrando en esa obra cuáles fueron los precedentes y por qué se llegó a la sanción del Código. Nuestro Código Penal tiene 2 libros. El libro primero son disposiciones generales y el libro segundo son las normas que concretamente indican cuáles son los delitos con sus respectivas penas. Acá también tengo que hacer una digresión de tipo histórico, porque en realidad las normativas penales que la República Argentina en definitiva toma como antecedente por ser un país latino y por nuestras tradiciones, en estos primitivos ordenamientos no existía parte general, sino que existía un catálogo de delitos y sus penas sin parte general. Esto tiene importancia que, bueno, no lo voy a desarrollar ahora, tiene importancia en Alemania fundamentalmente y a raíz de la falta de una parte general en su momento, obvio, había que acudir a disposiciones de la parte especial para complementar aquellos faltantes. Pero vamos concretamente al Código argentino. Nuestro Código argentino entonces tiene la parte especial, los delitos y sus penas, que es obviamente la parte esencial, porque ahí se dice en qué consiste el homicidio, en qué consiste el robo, en qué consiste la violación de los deberes de funcionarios públicos, etc. ¿Quién es el autor de ese hecho? Y además, ¿qué pena le corresponde? Pero esas disposiciones de la parte especial serían inaplicables
si no existiese la parte general. Justamente por eso se llama, el libro primero tiene como denominación disposiciones generales, o sea, disposiciones que se aplican a cualquier figura delictiva de la parte especial, incluso de las leyes penales especiales. Entonces, este libro primero, a su vez, consta de varios títulos. Yo me voy a referir a algunos de ellos en especial, porque el catálogo, obviamente, de cuáles son los títulos está a disposición de cualquiera. En primer lugar, el título primero se refiere a la aplicación de la ley penal. Y entonces, está explicando esta norma en qué casos se aplica la ley penal argentina, el Código Penal argentino concretamente, en relación al espacio, o sea, a delitos cometidos dentro del país, en su territorio, o en los delitos cometidos en el extranjero que tienen repercusión en el territorio de la nación argentina. Y también tiene disposiciones relativas a cómo se aplica la ley penal, con qué criterios, cuando la legislación va cambiando. Cuando avanzamos un poco en el ordenamiento legislativo, nos encontramos con que el título siguiente está relacionado con las penas. O sea, cuáles son las penas que el Código Penal prevé, el desarrollo de ellas, esquemáticamente, luego lo voy a profundizar en algún momento, pero establece cuáles son las penas. Uno podría decir, y efectivamente se ha dicho, que la estructura del código desde el punto de vista metodológico no es correcta. Pero bueno, es el código que tenemos y posiblemente si hay una reforma legislativa, el código será modificado, porque parece medio no falta de rigor científico en cuanto al desarrollo, que empiece directamente con las penas sin explicar en qué caso las penas, por ejemplo, no son aplicables. Sigue el código con la condenación condicional, sigue hablando del tema de la reparación de los perjuicios, con lo cual también históricamente se ha dado una situación que rápidamente expuesta es la siguiente. El Código Penal sancionado en 1921, aparentemente y conforme a la doctrina de aquel momento y a los analistas de entonces, no tendría que haber tenido disposiciones sobre la reparación de los perjuicios, que ya están en el Código Civil, que fue sancionado en 1871. Pero lo que pasa es que el Código Penal le agrega a las disposiciones del Código Civil relacionadas con la reparación de los daños y perjuicios que produjo el delito, algunas reglas que no son propias del derecho civil, sino que son propias del derecho penal, sobre todo cuando establece cómo se va a distribuir los ingresos que tenga el penado, en su caso el peculio. Habla también el código, y acá me voy a detener un poquito más, por lo menos liminarmente, sobre imputabilidad. El título quinto del Código Penal se denomina imputabilidad. Y hay una cosa bastante interesante que podríamos relacionar con la aventura de las palabras, porque imputabilidad, hoy, la doctrina moderna, la jurisprudencia moderna, la inteligencia común moderna, lo hace equivalente a imputación o posibilidad de imputación. Concretamente, imputabilidad sería la posibilidad de que a alguien se le impute un hecho. Pero en la dogmática corriente de los tiempos más modernos, a veces se habla de inimputabilidad, refiriéndolo no a la posibilidad de imputar, sino a la posibilidad de que un individuo, no obstante ser imputado como autor, no tenga responsabilidad penal. Por ejemplo, si padece alteración morbosa de sus facultades, como dice el artículo 34. En este punto,
el artículo 34 va a radicar la necesidad de que yo preste atención a su desarrollo. Porque, así como dije que en el libro segundo del Código Penal se dice cuáles son los delitos y sus penas, y se dice quién es el autor, el artículo 79 referido al homicidio dice el que matare a otro, conforme a las reglas del artículo 34 puede ser que una persona haya matado a otro, con lo cual la imputación del hecho sería indudable, pero no obstante no se le aplicaría pena si está en alguna de las situaciones previstas por este artículo, que justamente empieza diciendo no son punibles. Me refiero al artículo 34, que es el que encabeza el título de la imputabilidad. Sigue el libro primero mencionando la tentativa. Y tanto la tentativa como la participación criminal, de la cual se ocupa el título séptimo, el concurso de delitos, del cual se ocupa el artículo 9, son disposiciones que amplifican el tipo y la pena. O sea, que así como dije, el artículo 79 dice el que matare a otro, en base a las reglas de la tentativa, se va a castigar a aquella persona que atenta contra la vida de otro y no alcanza a matarlo por circunstancias ajenas a su voluntad. O se va a castigar también a aquel que no mata por mano propia, sino que colabora con el homicida, aplicando también las penas que corresponden, sea que se trate de complicidad primaria o complicidad secundaria. Y también se va a ampliar el tipo o la pena, de acuerdo a las reglas, depende, en el caso del concurso de delitos. A todo esto, entre los títulos que mencioné recién, está el de la reincidencia. Y voy a decir dos palabras respecto a la reincidencia, porque la discusión está planteada últimamente a raíz de fallos que no son dictados en sentido uniforme, tanto por tribunales de inferior cuantía o de inferior jerarquía, como por cámaras de apelaciones y, en último extremo, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y acá también es interesante que se tenga en cuenta los antecedentes históricos. O sea, ¿por qué el Código Penal de 1921, vigente, castiga más severamente al individuo que ya ha sido condenado una vez? ¿Por qué le restringe o le prohíbe obtener la libertad condicional? ¿Y por qué el Código establece que los multireincidentes tendrán, además de la última condena que cumplir, una reclusión por tiempo indeterminado? Entonces, allí, sin perjuicio de los debates actuales, conviene acudir a los antecedentes históricos como una regla de interpretación exegética o histórica y consultar la obra de Moreno, que es importante porque refleja lo que estaba ocurriendo en aquel momento respecto a los individuos llamados incorregibles. Luego, el código en la parte general se refiere a temas que son temas de orden procesal. Obviamente la discusión existe sobre si es legislación de fondo o es legislación procesal, pero en definitiva está reglando el código algunas situaciones, por ejemplo la extinción de la acción penal, incluso la extinción de la pena, está arreglando cómo se ejercitan las acciones penales y está arreglando un instituto relativamente nuevo, que es la suspensión del juicio a prueba. Si uno también quisiese hacer un análisis histórico de este tema, se encontraría con un problema o por lo menos un fenómeno, que es la distribución de poderes entre la nación y las provincias. Porque en 1853 las provincias decidieron constituir un Estado federal y cedieron al Estado nacional, entre otras cosas, la posibilidad de dictar los códigos, entre ellos el Código Penal. Y se reservaron los poderes no delegados. Entre la reserva de los poderes no delegados está la legislación procesal penal. Tanto
en 1921, como en la actualidad con mayor razón, hay conflictos entre la nación y la provincia, que por, no sé, por una casualidad o porque quizás nadie se ha profundizado el tema, no se han investigado suficientemente. Pero hoy, con la legislación procesal que están dictando los estados particulares, prácticamente están retomando el poder que en su momento delegaron al Estado federal. Por último, el título 13 de este libro primero tiene como denominación la significación de los conceptos empleados en el código. O sea, que el legislador hace una interpretación de sus propias palabras. La doctrina le llama que es una interpretación auténtica, o sea, interpretación hecha por el legislador. Con lo cual, cuando dice que tal palabra tiene que entenderse de tal manera, esa interpretación es a su vez regla. Todos sabemos que el Código Penal argentino ha sufrido infinidad de reformas a través del tiempo y que ha quedado absolutamente desarticulado, pero bueno, está vigente. Entonces, hoy tiene el intérprete que cuando se encuentra con un término, con una palabra utilizada por la ley penal, fundamentalmente en la parte especial, el significado de esa palabra es el que el legislador le ha dado y que está reflejado en este título al que acá me acabo de referir.